Muchas gracias. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. Agradezco a la presidenta de la Asociación de los Amigos de la Alcazaba la oportunidad que me brinda para participar en esta jornada y dar a conocer pues algunas de las muchas investigaciones que estoy realizando. También, lógicamente, de darle las gracias a Antonio Orihuela, que ha sido el promotor de ese proyecto de investigación, acercándose a lo que eran las murallas de Almería, las murallas medievales, ¿no? Lo mío va a ser una aproximación a partir de las fuentes árabes, aunque me referiré también, lógicamente, a la arqueología, pero mi especialidad fundamental son esas fuentes árabes que se han conservado. Bien, en ese sentido, como la intervención de Granada fue grabada y está a disposición de todo el mundo, se puede ver en la página del CSIC de Granada, pues como tengo además que concentrarme, voy a hacerlo un tanto diferente e intentar que queden las ideas claras, lo que me interesa a mí, esas ideas que quiero transmitir. Por un lado, bueno, ¿esto qué es? Por un lado, de Almería tenemos muchísima información. Fue una ciudad muy importante en la época andalusí. Lo único que sucede es que esa información está muy dispersa, muy fragmentada. Es una de las ciudades de Al-Ándalus que más datos conservamos sobre ella. Y aunque pueda parecer increíble, queda mucho todavía por hacer. Da la sensación de que ya se han explotado todas las fuentes, pero no es así, se lo puedo garantizar, sobre todo a partir de las fuentes biográficas, relecturas de fuentes, y aparte también en el trabajo que hicimos de la Biblioteca de Al-Ándalus, pues ahí todavía quedan muchas obras que han de ser editadas y traducidas. Bueno, en ese sentido, Almería lamentablemente no tiene una buena monografía y está muy necesitada de esa monografía, ¿no? Es una cosa que tenemos que hacerlo. En ese sentido, pues aprovecho también para anunciar aquí un ciclo de conferencias que vamos a realizar el próximo año todos los jueves al final de mes. Vamos a acercarnos a la historia de Almería en el Museo de Almería, gracias a la Asociación de Amigos del Museo y también la Fundación Imtufai. Eso nos va a permitir, lo vamos a hacer cronológicamente, entonces nos va a permitir sacar mucha información muy novedosa. Bien, la primera idea. Los autores árabes nos dicen que Almería era una ciudad de nueva fundación, muhdatha, lo dicen muy claramente. Esos autores, lo vamos a ver. El proyecto que estamos realizando, un proyecto que yo le tengo mucho cariño y además están interviniendo personas que están aquí, que asisten, es el de OLTA, el proyecto de el origen lingüístico y cultural de la toponimia de Almería, que estamos haciéndolo en plan arqueológico, y es muy curioso porque la toponimia nos engaña. Y en ese sentido, pues la toponimia de Almería, el mismo nombre de Almería, Almarilla, es árabe, y toda la toponimia de esta zona no hay ninguna toponimia anterior que sea de origen latino y demás, a diferencia del interior del territorio, porque por ejemplo Pechina misma, que aunque los autores árabes dicen que era una ciudad de nueva fundación, es un nombre latino, no árabe. El Chuche es la derivación del antiguo Urci pasado por el árabe. Igual Huércal, igual es un nombre íbero, igual que Urci también es un nombre íbero. Entonces vamos viendo que toda esa ocupación, pero en el entorno de Almería no se conservó, porque una de las cosas que se nos tienen que quedar también claras es que aquí vinieron unos árabes, hubo unos establecimientos, pero la población siguió viviendo y era la población hispana de toda la vida. Y esa población seguía designando a los lugares con ese mismo nombre. El único nombre que he encontrado yo aquí, que sea anterior árabe, preislámico, es el monte Lajam, que era el nombre del cerro de San Cristóbal, aunque luego se modificó, lo vamos a ver. Entonces, bueno, los geógrafos Aludri es un almeriense del siglo XI,
es una fuente muy, muy fidedigna, porque él no habla de su ciudad, ¿no? Y él lo que dice es que Almería no es ciudad de construcción antigua, sino que fueron los árabes los que lo utilizaron como ribat y construyeron en ella defensa, la palabra majaris. Eso no quiere decir que Almería no tenga una historia anterior, y de hecho pues aparecen restos romanos dispersos, pero no se ve un entramado. Y lo que también es que no hubo una continuidad, es decir, seguramente por el hecho de que la población se trasladó al interior por miedo a vivir en la costa y se perdió hasta el nombre, ¿no? No me voy a referir a las primeras veces, lo hice en Granada, las primeras veces que aparece el nombre de Almería y demás, ¿no? Sí me interesa, bueno, Al-Himyari pues viene a decir lo mismo, que Almería surge como realmente, como indica el nombre, Marilla, quiere decir una torre vigía, un lugar que era para ver si hay algún peligro que se avecina y avisar al interior. La población estaría en el interior, sobre todo en Pechina. Bien, de hecho, si en la fuente biográfica pues hay un personaje, Abul Mualla Abdal-Ala ibn Mualla al-Jawlani, que era uno de Elvira, que había viajado a Oriente y al volver se establece aquí. En la fuente dicen que fue en Pechina, pero es que todavía no tiene, parecía que no tenía nombre Almería, y se establece haciendo el ribat, haciendo esa función de vigilar y avisar, aparte de realizar un retiro espiritual, ¿no? Porque habría una población muy dispersa aquí, ¿no? La primera mención a murallas aquí en Almería es a la Alcazaba. En el 915-916 se alude a que los marinos de Pechina, estamos todavía en el contexto de un estado muy revuelto, no ha llegado, bueno, Abderramán III acaba de subir al poder, pero aún no ha reunificado todo lo que es al Andalus, y en ese contexto pues había unos gobiernos, cada zona se gobernaba por sí mismo, ¿no? Y ahí se alude a que los marinos de Pechina con los Banu Tariq atacan la puerta de la Alcazaba de Almería, se dice así, Bab Casabat Almarilla, tras haber perdido ya la guardia de la muralla septentrional. Este texto dio lugar, el padre Tapia y también Lorenzo pensaban que esa muralla se refería al cerro de San Cristóbal y que ahí habría una especie de arrabal. El texto lo deja bien claro, de lo que está hablando es de la muralla de la Alcazaba. Y las primeras murallas que aparecen sería en relación con una fortaleza que habría allí. Yo estoy convencido de que no se puede hablar de Alcazaba todavía, no tendría ese nombre. Ahora lo voy a explicar, ¿no? Lo que sucede es que la información la da Ar-Razi, un historiador muy fidedigno, un cordobés, que lo transmite Ibn Hayyam, tomándolo de él. Ibn Hayyam también es uno de los mejores historiadores de Almería. Lo que sucede, sabemos que Ar-Razi debió de estar aquí en Almería, acompañar al Hakam II, y está aplicando una denominación como es Alcazaba con efectos retroactivos. Entonces lo que sí sabemos es que debía de haber en el 915, ya debía de haber una fortaleza que sería un mahras, un hisn, estos que alude a Ludri, en el actual cerro de la Alcazaba. Lo que tampoco sabemos las dimensiones que tendría. Muy probablemente no serían las dimensiones actuales, sino es muy posible que fuera quizá a lo mejor lo que es ahora el tercer y segundo recinto, ¿no? Más acomodado. Porque lo que también es cierto es que el origen de Almería está en el actual en lo que es ahora Pescadería y Las Chancas. El nombre que aparece ahí es Al-Haud, y ese nombre de Al-Haud no es posterior para designar al arrabal, sino que aparece ya en textos antiguos para designar a esa zona como la Hondonada. E incluso ese nombre se documenta antes de que aparezca el nombre de Almería. Y era lógico pensar, además, que la población estuviera en esa zona resguardo, utilizando el puerto pesquero. Lo que sucede es que a raíz de un ataque en el 955 muy conocido, que se lo debemos a Rushdie, a un ataque fatimí a lo que es ahora Almería, el califa decide amurallar Almería
dotarla de una muralla y convertirla en una medina, lo que era la Almedina. Estratégicamente, lo mejor era pues como lo que hizo, es decir, a partir de una alcazaba, ya ahí en el 955 ya sí se puede hablar de alcazaba, porque alcazaba, lo que quiere decir qasaba, es una palabra árabe que se utiliza en Occidente pero no en Oriente. Los orientales no, y siempre cuando aparece la mención de alcazaba dicen lo que nosotros llamamos cala, lo que llamamos una fortaleza, ¿no? Y es en Marruecos, si vais a Marruecos veréis que allí pues la casba siempre es la parte más alta y más fortificada de una medina, pero tiene que haber una medina. Entonces aquí es en el momento en el que aquí vemos ya cómo Abderrahmán III planifica una medina. No le interesaba hacerlo por este lado, por lo que digo, porque es estratégicamente, aprovecha lo que es la avenida del mar como foso natural y también la antigua Rambla de Gormán, lo que es la calle de la Reina, como otro de los fosos naturales. Amuralla esa medina y es una medina prototipo, porque es precisamente de nueva fundación. Lo vemos esa medina prototipo presidida por una alcazaba, ya ahí ya sí tendría la configuración aproximadamente a como es en la actualidad. En el centro la mezquita mayor, la mezquita Aljama, que además utilizaría el modelo de la que había hecho poco antes en Medina Zara. La de Medina Zara tiene 5 naves y la de Almería también tiene 5 naves. Seguramente tiene exactamente la misma estructura y posiblemente la haría los mismos ingenieros. Bien, le puse una serie de puertas, lo hemos estado comentando antes, no me voy a entretener demasiado. Entonces, la puerta del Águila era la principal. En la parte de arriba aparece una puerta oriental que después se llamó de la Carnicería Vieja y hubo una confusión porque se le llamaba de la Carmía, pero era una abreviatura para Carnicería Vieja. La puerta de los aceiteros, que después se llamó de las Carretas en época cristiana, la puerta de la Atarazana, en la zona donde hemos estado visitando hace un momento, la puerta del puerto, Bab al-Marsa, y probablemente también la puerta del barranco, Bab al-Handak, que se documenta en época posterior, que luego también en época cristiana va a ser de la Sortida o del Socorro. Bueno, es Aludri también el que nos dice que Almería fue dotada de una muralla inexpugnable de piedra. En el califato tenían bastantes recursos económicos y lo que hicieron fue construir una muralla muy sólida, ¿no? Igual que Al-Himyari, que reafirma esa idea de la muralla fuerte e inexpugnable, también nos alude a que luego la de Jairán va a ser, a diferencia de ella, una muralla de tapial, lo que llaman turab, ese tapial. Bien, hemos estado visitando y ahí se documenta también que quedan restos de esa muralla original, que debía de ser una muralla muy sólida y de sillares. Lo curioso es que la parte que cerraba por lo que era la parte occidental, dando a lo que es el barrio de Pescadería, el tramo que se ha conservado ahora no es de piedra, sino que es de tapial. Yo apunto que lo más probable es que esa muralla se desmantelara cuando ya se construyó el arrabal de Al-Haud y luego, cuando fue necesario, se volvió a construir, pero ya en este caso no tan sólidamente como se había hecho en el califato, sino de tapial. Bien, Almería en la época islámica es muy curioso porque se ve claramente, ¿no? Toda la expansión que se hizo fue expansión a lo largo del mar. Almería vivía del mar. Luego es muy curioso si lo contrastamos cuando ya empieza el desarrollo de Almería en la época cristiana. El desarrollo no va a ser hacia el mar, sino que va a ser hacia el interior, porque Almería vivía a espaldas del mar, ¿no? En la época islámica no vivía de espaldas del mar, sino que era lo que le daba precisamente la vida, ese mar, ¿no? Lo lógico y razonable es que después de esa medina, cuando hubo necesidad de crecer, pues apareciera un primer arrabal, que es el arrabal de Al-Haud. El nombre ya existía previamente. Durante mucho tiempo se estuvo traduciendo Al-Haud como el aljibe,
pero eso fue uno de los errores, de los muchos errores acreditados que hay y que hay que descartar ya, ¿no? Haud en árabe lo que significa es la hondonada. No he mencionado antes topónimos como ejemplo, pero aquí mismo tenemos también la Jugaida. La Jugaida es la hermana menor de Haud. Lo que significa Jugaida es la pequeña hondonada, que es otro de los parajes que tenemos. Como decía, toda la toponimia en Almería o es castellana, posterior, o es toponimia árabe, ¿no? Como el Mamí, Alquián, la Jugaida, todos esos restos que tenemos. Bueno, lo que no sabemos es si quién amuralló el arrabal de Al-Haud. También es un error acreditado, a mismo Lorenzo se le escapó en el libro de cuando Almería era Almarilla, lo menciona que lo amuralló Jairán. No tenemos ninguna constancia de que fuera Jairán. Aludri no lo dice para nada, ¿no? Como tampoco alude a quién fue el que amuralló este tramo. De hecho, bueno, tenemos que saber que Aludri es una fuente muy fidedigna, pero también tenemos que ser muy conscientes de las lagunas que tenemos en nuestro conocimiento. Entonces, el manuscrito de Aludri, que apareció nada menos que en Jerusalén, fue un hallazgo impresionante. La obra de Aludri era inmensa, era 7 volúmenes, apareció un pequeño fragmento, con la suerte de que ese fragmento, la mayor parte era Al-Ándalus. Había una parte también de Egipto, ¿no? Pero se ha perdido partes de ese manuscrito, ¿no? El conjunto está, pero hay hojas que desaparecieron. Y de hecho, pues el vacío aquí lo tenemos. Aludri cronológicamente habla del 940 al 945 y luego del 996 en adelante. Pero lo demás hay un vacío en esa fecha. Se puede ver además también el manuscrito que dejó mucho espacio. Es un manuscrito autógrafo, porque fue una de las primeras versiones. No me voy a entretener en él porque, bueno, nos llevaría mucho tiempo. Aquí hay una serie... 5 minutos. Bueno, pues voy a lo principal. Lo que nos dicen las fuentes es que Jairán empieza a construir la muralla a partir del 1014, no sabemos la fecha, pero debió de ser entre el 1014 y el 1028 que fallece, ¿no? Él empieza a construir aquí. Lo más seguro es porque ya esta parte y todo el arrabal de Al-Haud estaba ya construido. Seguramente lo había construido uno de los gobernadores anteriores, con las mismas características, porque es las mismas características, pero es que los arquitectos y los operarios pues serían exactamente los mismos. Jairán puso 4 puertas, esta que se conserva, es una de las maravillosas. Siempre en las puertas, como son puntos muy estratégicos, pues suelen aparecer los sillares. En todas esas puertas suelen estar muy fortalecidas, ¿no? Y acompañadas de murallas. Aquí lo que decíamos antes, también las torres muy próximas, esto era al lado de la puerta de Pechina. Bueno, Musa, la puerta de Musa no fue la que construyó Jairán, sino que empieza en el monte Laiham, luego ya la puerta de Pechina y demás. No me voy a detener con las puertas, cada una da una larga historia. Lo que sí es que luego Jairán murió en el 28 y no le dio tiempo a cerrar el arrabal, el nuevo arrabal, que ya hubo que ampliarlo por oriente, el arrabal de Al-Musalla. Y lo concluye Zuhair. Lo podemos fechar también. Zuhair gobierna entre el 28 y el 38. Lo más seguro es que próximo al 28. Y le pone también una puerta. Es muy interesante los avatares que ha habido en Almería. Entonces, pues sabemos, he querido destacar, que en el 1126 los almorávides sabemos que crean incluso un impuesto para restaurar las murallas. Eso es debido, sobre todo, porque se produce una campaña de Alfonso I el Batallador, que arrasa por todo Al-Ándalus y llega pues prácticamente hasta el Muñécar. Eso provocó pues que hubo que fortalecer de nuevo las defensas, y en Almería sería así. Bueno, quiero detenerme bastante, bueno, no me va a dar tiempo, pero el punto también clave son todos estos restos que hay en el Cerro de San Cristóbal, y que aquí ha habido cierta polémica porque, bueno, Lorenzo Cara siempre ha sostenido que era el arrabal antiguo, igual que Tapia. Ha ido cambiando, ahora lo veremos también, ha ido modificando a que habrá una parte, porque mi teoría es que todo eso es un campamento militar que podemos fecharlo en el 1157. Es un campamento militar que lo amurallan los almohades con la única intención de tomar Almería
cuando estaba en manos de una coalición cristiana que la había conquistado en 1147. Ellos habían intentado conquistarla anteriormente en el 1152, pero no habían podido porque sobre todo Alfonso VII de Castilla con los murcianos, Muhammad ibn Mardanish, que era musulmán pero estaba en contra de los almohades, pues pillaban a los almohades y le impedían el que pudieran cercarla, ¿no? Entonces ellos se plantearon, y hay textos que lo documentan, cómo hacen una gran campaña y lo que van a hacer amurallarse de cara al exterior, porque van a venir fuerzas en refuerzo de los cristianos que están en la Alcazaba, pero también les interesa cercar a los de la Alcazaba, a los que estaban, y por eso aprovecharían parte de la muralla, porque los cristianos la dotación se habían quedado ahí en esa Alcazaba. Bien, pero al tiempo también tenían que protegerse de esos ataques desde el interior. Tenían que, por un lado, impedir que las tropas de refuerzo vinieran y abastecieran de agua y alimentos a los cristianos, y a su vez también ellos no podían, como le había pasado anteriormente, que los cercaran a ellos, porque entre otras cosas en el Cerro San Cristóbal no hay agua, allí no hay absolutamente agua y necesitaban ellos mismos, ¿no? Entonces por eso es lo que conquistan. Bueno, esto en el debate quizás podremos hablar más, ¿no? Hay muchas pruebas sobre esto, ¿no? Aparte de que las obras que hay allí en el Cerro de San Cristóbal, un minuto, sí, concluyo, son muy endebles. Una de las cosas fundamentales es también el nombre. Como he dicho, es uno de los nombres que no es árabe, que era Jabal Laham. En árabe Laham no significa nada. Al-Udri lo menciona como lo pronunciaban, con una imela que era Lehan, como ya también en esos momentos ya no decían Bayana, sino decían Bellena, que luego quedó Villina, Pechina. Y es curioso porque le cambiaron el nombre a Jabal al-Mudaina, el cerro de la Ciudadela. El Cerro de la Ciudadela ya aparece mencionado en el siglo XIV y el otro nombre desapareció. ¿Qué pasó entre las dos fechas? Pues simplemente que los almohades construyeron allí una mudaina, una ciudadela, pero que ya había desaparecido, porque el que menciona el Cerro de la Ciudadela es precisamente Ibn Játima en su Tratado de la Peste, aquí lo dice claramente, Jabal al-Mudaina, pero en esa descripción que hace de la ciudad menciona el nombre, pero no menciona el recinto, porque ya no existía ese recinto, ya había desaparecido, los mismos almohades lo habían destruido. Bueno, simplemente decir que podemos fechar, yo creo, desde las fuentes árabes, podemos fechar de forma muy precisa, y sobre todo cuando vemos a través de que tenemos testigos oculares, y sobre todo también si vemos en la historia, que es fundamental, cuáles son los momentos en los que ha habido necesidad de hacer una muralla, cuando ha habido también los momentos en los que las murallas han sido destruidas. Uno de los momentos en los que más Almería sufrió fue en el cerco de 1309, el cerco de los aragoneses, que aprovechando que los castellanos cercaban Algeciras, pues los aragoneses cercaron Almería, pero no dio resultado porque ahí los almerienses consiguieron pues parar ese ataque. Bueno, pues como digo, esos serían los momentos fundamentales de las construcciones. Siento que no tenga más tiempo, quien quiera ampliarlo esto lo puede ver un tanto diferente en la intervención de Granada, que está colgada en el CSIC, en la Escuela de Estudios Árabes de Granada. Bueno, pues muchísimas gracias.